corazón se hace así. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena. ¿Qué tal, Reverter? Hola, hola, don Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Reverter? Antonio, por Alfonso, favor. ¿cómo va eso? Muy bien, Muy bien. vacunado, así que fíjate. Sí. Anda. Hombre, Te has conectado desde el Himalaya, no me digas más. Fíjate. Pobrecitos, ahí están peor. Ahí están peor. ¿Cómo peor? Estarán mucho Sí, mejor, allí habrá sí. menos contaminación, ¿no? No, sí que lo hay, sí que lo hay. Lo hay, están en mala situación ¿Ah, sí? y hay que ayudar. Coño, no sabía Sí. que estaban en tan mal de Sí. situación. Bueno, y además, como no están permitidas las expediciones, nada muy reducidas, pues se están muriendo de hambre porque viven de eso. claro. Menos mal que no están permitidas, porque la última foto a la Everest era terrible. Aquí aparecía el día 6 de enero para ir a comprar Reyes en el Corte Inglés. Peor. Peor que aquello. Al Everest no hay que ir. Hay otros sitios muy bonitos también. Bueno, ¿Qué tal? Dime. No, estabas hablando con alguien, me parece. No, y un saludo a Pablo Rodríguez, que está ahí con todo su discoteca. Hola, Hombre. Pablo. Discoteca wagneriana. ¿Qué tal? Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo Y estás? Álvaro también, buenas. Alfonso, Y fantástico. Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Ya Hola, te has hola. leído ya te has Ramón, leído el ¿qué tal? Grove Sobrino. completo, que lo tienes ahí? Exacto, sí, puedes preguntarme Teresa. lo que quieras. Te puedo preguntar un poco obsoleto el Grove, ¿no? Un poquito, bueno. sí. Sí. Hay una versión Y la- digital, ¿eh? Hay una bueno. versión digital, pero es muy cara, ¿eh? Ojo. Bueno, pero Pero- yo la tengo pirateada, te la puedo pasar. No, yo la tengo en la biblioteca de la escuela, o sea que bien. Entonces, lo que no tenga Doña Paloma, ya me quiero Exacto. contar yo. Efectivamente, no tengo más. ¿Y qué tal, Ramón Sobrino, desde Oviedo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos con muchas ganas de ver esa programación del festival, aunque me temo que este año no nos van a dejar ir tampoco, pero bueno. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo no te van a dejar ir? Eso, por supuesto, vamos. O sea, estoy convencido. No lo sé. Algo caerá por streaming, de todas formas, espero. De aquí a junio queda mucho todavía. O sea, que digo yo, no, por streaming no. El streaming es un rollo. O sea, ya lo sé, pero es un sucedáneo. Estamos hartos. El streaming lo hicimos el año pasado porque todo el mundo hacía streaming y para mostrar la Alhambra y la música, pero este año no hay streaming. Y queda muy efectivamente. ¿Qué tal, José Antonio Muñoz? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal desde esta mañana? Sí, muy bien, ha estado genial. El acto un poquito, bueno, ya sabemos, todos tienen que hablar, pero bueno. El acto un poquito fresco porque, claro, convocar a la gente a las 10 de la mañana en el Palacio de Carlos V, pues está como un poco rara, ¿no? Sí, pero bueno, ya está. ¿Qué tal, doctor Nicolás? ¿Cómo va la pandemia? Acabo de llegar ahora mismo de Córdoba, hace un minuto, vaya, justo he llegado de Córdoba a Granada, casual. Y a ver, tú que estás en el mundo este del coronavirus, ¿cómo ves el asunto? Cuéntanos. Yo personalmente creo que si se cumple el plan de vacunación que hay, a final de junio ya está vacunado más del 50% y sobre todo la gente mayor de 40 años. Sabemos que la gente de menos de 40 años lo pasa menos grave. Pero ¿cuál es el plan de vacunación? El plan que acaba de... Hay varios planes de vacunación. No, el último plan que me acaba de llegar pues cuando he parado a comer en Antequera, el último plan, además que me ha llegado por correo electrónico comiendo en Antequera, habrá más del 60% de población vacunada a final de junio. Eso es un plan. En cualquier caso, si tuviéramos la suerte de tener vacunado la población de más de 50 a 45 años, ya empezaríamos a respirar. Porque sobre todo yo creo que psicológicamente la población empezará a tener menos miedo. Lo que pasa es que yo creo que es fundamental. Vaya, lo de la mascarilla y las distancias va a ser inevitable mantenerlas. Sí, lo del aforo reducido, yo creo que va a ser inevitable. Estamos acostumbrados a las mascarillas, ¿no? Y el aforo reducido en el festival, que eso sí es un problema probablemente para la organización. Bueno, esto lo tenemos que ver, porque si el aforo es menos del 50%, no es viable el festival. Bueno, no sé. ¿El año pasado con qué aforo trabajamos, Antonio?
con el 50%. El año pasado, este año hemos hecho el mismo planteamiento que hicimos el año pasado. Un 60% de ocupación con un 50% de entradas. Y el año pasado así funcionó, pero por debajo del 50% es muy difícil. Vamos, hay conciertos que son inviables completamente. Hay otros más pequeños que sí. Pero por debajo de esas, o sea, el problema no es que tengan el 50% o el 60%. El problema grave está en que te digan 50% con un máximo de 300. Claro. De todas maneras, yo creo que ahora mismo planificar esa decisión es jugar a la lotería, porque a fin de cuentas es una decisión técnico-política que, como estamos viendo con el pollo de Madrid, se tomará dentro de 2 meses o dentro de 1 mes y medio. Si el plan de vacunación, que ya le digo, me acaba de llegar, lo he visto comiendo a las 3:30, que he parado a tomar un bocadillo en un bar. Si el plan de vacunación no tiene ningún contratiempo, que es probable que lo tenga, hombre, ya con población vacunada por debajo de 45, por encima de 45 o 50 años, lo razonable es que ya se pueda ir un poquito más. Siempre más, desde luego, las medidas de distancia y mascarilla van a ser inevitables. ¿Pero hasta cuándo van a seguir las medidas de distancia y Yo mascarilla? no creo que se acaben este año, ¿eh? ¿No? No, vaya, yo no soy experto, yo trabajo en el tema, no soy experto, pero sí tengo acceso por las distintas, porque estoy en alguna junta directiva de alguna sociedad científica, a la información científica se maneja, ¿no? No la política, sino la científica. Es una decisión política, supongo, que lo de la distancia y mascarilla va para largo. Lo que ya está por ver es lo que plantea Antonio. Si es distancia y mascarilla con un 70%, con un 60%, si los restaurantes van a poder tener 40 mesas o 14. Que eso ya son decisiones políticas, muchas son políticas y la parte técnica está muy vinculada a la curva de contagio. Ahora mismo la curva de contagio parece que está empezando a disminuir y estamos empezando a tener datos razonables, aunque tenemos un mogollón de enfermos en la UBI. Pero tened en cuenta que estamos hablando siempre dentro de 2 meses y medio, ¿eh? Porque el festival, ¿cuándo empieza, Antonio? Que no recuerdo. El 17 de junio. Sí, que estamos hablando de 2 meses. Si se cumple en el plan de vacunación, son 20 millones de vacunas en 2 meses. Estamos hablando de 10 millones de personas más vacunadas. Y además estarían vacunados los mayores de 65 años. Y estarían, no, ya hay mucha gente vacunada por encima de 60 años. Ahora mismo se ha vacunado gente es llamativo, es una paradoja del plan de vacunación. Ahora mismo en el grupo de 60 a 65 años hay más gente vacunada que en el grupo de 70 a 75, más, no, muchísimo más. Prácticamente en el grupo de 60 a 65 ya hay un 70% y sin embargo en el grupo de 70 a 75 hay un 5 o 6%, ¿no? Pero estaría vacunado, que yo creo que desde el punto de vista social, no ya del festival, estaría vacunada población de mayor de 45 o 50 años, que digamos es población más vulnerable, pero también son vulnerables los jóvenes, ¿eh? Que no nos vayamos a engañar, que yo tengo jóvenes. Los clientes de un festival como este y de la música clásica en general, todos los que tienen más de 60 años. Eso sí es verdad, eso sí es cierto, que aquí el Frente Juventudes, la OGE no llegó a tomar posesión. Claro, o sea que 5 y 30 vienen poco a este tipo de acontecimientos. O sea sí, que, eso es cierto. No, eso es cierto. Esa es la realidad, por desgracia, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que es importante para el festival y para el impacto del festival es que se pueda abrir la movilidad con Europa de forma que pueda venir gente de fuera. Sí, pero eso va a estar más complicado. De que venga la gente de fuera de Europa o incluso de otras regiones de España es más fácil, ¿no? Porque entiendo que si al final hacen esta especie de cartilla o pasaporte o certificado, sí, la historia se están planteando, en el que cada uno tiene la vacuna o las 2 vacunas o tiene inmunidad por enfermedad, supongo que la gente se puede mover sin mayor problemas, aunque tampoco creo que haya cierres perimetrales. Pero de fuera yo lo veo muy complicado, porque la gente de fuera se tiene que planificar con mucho tiempo. Y de hecho, de fuera tenemos un problema con los conjuntos que tenemos invitados de fuera, o sea, tanto orquesta como compañías de ballet. Bueno, de hecho, ayer mismo nos canceló la compañía del ballet de Hamburgo, porque
Alemania lo tienen todo cerrado, no pueden ensayar, el teatro está cerrado, pero es que me mandaron todo un estudio de cifras de la pandemia en España, las cifras actualizadas de Andalucía, de Granada, de España, que es la información que se está recibiendo en Europa y que, claro, es muy problemática porque según los alemanes, que están cerrados, a diferencia de cómo estamos en España, el problema que tienen es que creen que aquí la situación es dramática. Y claro, el problema para muchos colectivos que tienen que viajar y que no tienen que viajar, que tienen que viajar a partir del 17 de junio, pero que claro, que tienen que comprar los billetes de avión ahora, que tienen que planificar el viaje y que claro, son colectivos de 60, 80 o 100 personas y esto es un problema. Y ayer mismo, sabiendo que el Ballet de Hamburgo presentábamos hoy el festival, el mismo nos mandó y nos dijo, hemos estudiado la situación y no vamos a ir a Granada porque no se dan las circunstancias y además no queremos poner en peligro a nuestros países. También es verdad que no es lo mismo una compañía de ballet que tiene una dirección mucho más fuerte y tiene mucha más interacción que una orquesta que en definitiva están a una cierta distancia, ¿no? Pero bueno, el problema son los viajes internacionales. Esto sí. También es cierto, perdona que me he dado en medio, que Granada, los datos que tenía estos días eran muy malos. Eso que aparentemente para el festival es muy malo, en la planificación, en términos reales dentro de un mes es que hay más gente inmunizada. Es decir, hay más gente con que ya ha pasado el tema. Pero es cierto que los datos de Granada son de los peores de España en este momento. Claro, si tú te pasan los datos de las 2 últimas semanas, pues es lógico que digan. Yo, de hecho, el domingo saqué las entradas yo tengo abono de la ópera en Málaga y saqué las entradas el domingo porque ya el abono este año no se renueva, los follones, ¿no? Y el lunes, el mismo alcalde, que es el Partido Popular, canceló la ópera, después de que ya llevaban ensayando bastantes días, parece ser, en Málaga. No, el problema planteaba la diferencia que hay entre este año y el pasado. Yo siempre dije que este año era mucho más problematizado, porque el año pasado teníamos una luz al final del túnel. Sabíamos que la pandemia se acababa, que habían puesto una fecha a tope, que veníamos de un confinamiento estricto y que al final, pues el 21, el 25, el 1 de julio, aquello daba su fin. De hecho, la pandemia se acabó el 21 de junio, cerraron, se acabó el estado de alerta. Y nosotros el 25 de junio teníamos programado el Requiem de Mozart, como bien sabes, en la Catedral de Granada. Es decir, por 4 días pudimos hacer el Requiem de Mozart. Si la pandemia, el cierre lo hubiesen ampliado una semana más, no hubiésemos podido hacer el Requiem de Mozart. El problema que tenemos este año, a diferencia del año pasado, es que el año pasado todo el mundo tenía las agendas totalmente vacías. Es decir, estaba en su casa esperando que le llamasen con todo congelado. Pero este año no. Este año todo el mundo tiene un planteamiento y un plan. Y los festivales están programados. Salzburgo, Bayreuth, Aix-en-Provence, o sea, todos los grandes festivales de verano y los pequeños están programados. Que se puedan hacer o no, eso es otra cosa. Pero la gente tiene sus proyectos confirmados. Por ejemplo, claro, como ayer nos canceló el Ballet de Hamburgo, hoy mismo nos hemos puesto a ver cómo podíamos sustituir el Ballet de Hamburgo, porque además el Ballet de Hamburgo nos ha cancelado un proyecto que para nosotros era muy importante, porque hacíamos el sueño de un verano de Mendelssohn en una producción fantástica, que es ya del año 77, y que para nosotros era pieza clave hacer esa producción, porque claro, el lema de este año del festival gira en torno a una noche de verano. Se hacía también el sueño de la noche de Mendelssohn, se hace la Reina de las Hadas de Fairy Queen de Purcell, en fin, y que es un problema que hay un problema grave, es que hemos contactado, por ejemplo, con el ballet que tienen una producción, el Ballet de Montecarlo, que el año pasado pudieron venir, y claro, nos dicen, nosotros el día 3 y 4, que es cuando está de julio, el Ballet de Hamburgo, nosotros tenemos unas funciones precisamente del sueño de la noche de verano en la ópera de Niza, pero no sabemos si se van a hacer o no se van a hacer. Pero las tienen programadas. El año pasado
ocurrió que todo el mundo estaba libre en su casa. Yo a todo el mundo que llamé por teléfono, todo el mundo estaba esperando hacer algo. Y este año no puedes llamar a todo el mundo. Esa es la diferencia, ¿no? Así es que, bueno, pues yo creo que casi todos, señor Carreira, ¿qué tal? Desde Galicia, ¿cómo va eso? Te veo ahí, te veo también como siempre. Hola, ya conecté el micro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, bien. Aquí vegetando en la esquina noroeste. Bueno, pero te conservas muy bien con tanta lluvia, te veo estupendo, lustroso, dice en mi pueblo y esas cosas. No he encogido a pesar de la lluvia. No has encogido. Bueno, creo que a estas alturas de la película os habéis visto ya la programación del festival. Pues no, supongo. Yo no la he visto. Vaya, hombre. ¿Lo habéis visto Yo todavía? tampoco. Yo tampoco. Pues yo pensé que casi todos lo habíais visto. Bueno, de todas formas, la producción, la programación completa la tenéis ya volcada en la página web del Festival de Granada, granadafestival.org, y ahí os la podéis descargar completa. Nosotros al final hemos dilatado todo lo que hemos podido esta presentación porque queríamos ver cuál era la situación de la pandemia y cómo evolucionaba esta pandemia. Podíamos haber presentado el festival... comentando Aran y yo en plan, qué fuerte que desde que se ha ido... A ver, alguien se colaba con el que apaguéis los micrófonos ahora mientras yo hable y luego ya los vais encendiendo según queréis, porque a mí lo que me interesa esto no es daros aquí la tabarra, sino es entablar, si acaso, una cuestión de lo más interesante y que hablemos de, bueno, pues de los profesores de la programación y de otros asuntos relacionados con la situación que tenemos actualmente. Pero bueno, decía que hemos retrasado lo máximo que podíamos retrasar la presentación del festival pensando que la situación se podía aclarar. Lo cierto es que la situación no se aclara, es decir, la situación en esta especie de olas, onditas y grandes tsunamis, va con un curso que es complicado. Es decir, hoy no estamos mejor que hace 15 días. Probablemente estaremos peor dentro de 15 días, pero no sabemos. El problema es que la incertidumbre es total y que estamos manejándonos con una serie de hipótesis. Sabemos si se van a cumplir o no se van a cumplir. Porque, claro, nosotros, como decía antes, hemos hecho un planteamiento con un festival que entendíamos que era viable a estas alturas, pero que ahora estamos viendo en algunos casos, ahora que ya estamos inminentemente para hacer el festival y de hecho las distintas compañías de ballet o las distintas orquestas tienen ya que comprar y cerrar los compromisos con sus billetes y tal, pues claro, hay una incertidumbre que no saben, o sea, que no saben porque claro, incurrir en un gasto ya completo de compra de billetes que si luego no se pueden hacer, pues es un costo importante para 100 personas que tienen que venir de una determinada orquesta o de una determinada compañía de ballet. Entonces, claro, esto nos ha planteado un problema, hemos esperado hasta el último momento, dijimos, bueno, creo que con 2 meses es el tiempo suficiente para saber por dónde andamos y al menos tener un mes para poder comunicar el festival y el día 18 de mayo, en principio, se van a poner a la venta las entradas. ¿Pero qué entradas se van a poner a la venta? Porque es que no sabemos exactamente las entradas que se pueden poner a la venta, porque si hay una serie de limitaciones derivadas de la pandemia, pues nos podemos encontrar que efectivamente se puede decir que se ponen a la venta el 60% o el 65% de la ocupación de la sala con un límite de 500, por ejemplo. Y eso plantea un problema. Si nosotros nos ponen un límite de 500, tanto en el Generalife como en el Carlos, pues no son viables, depende qué conciertos o depende qué representaciones de ballet, porque no puede ser. Además, cuando en el Festival de Granada la taquilla los ingresos de taquilla representan un 30% del presupuesto del festival. Un festival que está en torno a los 3 millones de euros
la taquilla es de 1 millón de euros. Si bajamos un 40% la taquilla del festival, estamos bajando 400.000 euros del presupuesto del festival, que prácticamente, para que os hagáis una idea, la mitad del presupuesto del festival en gastos artísticos es de 1,5 millones de euros, más o menos, y el otro 1,5 millones son gastos fijos de personal, de infraestructura, porque aquí en Granada hay que montarlo todo, es decir, no tenemos un auditorio, solo auditorio donde van y se hace un concierto, el resto hay que montar toda la infraestructura, hay que montar el teatro de Generalife, hay que montar el Carlos V, hay que montar las tarimas, hay que montar todo el equipo de iluminación. Sí, todo eso conlleva toda una serie de gastos muy importantes. Entonces, claro, para nosotros tiene mucha incertidumbre la situación porque no sabemos el número de entradas que vamos a poder poner a la venta y no sabemos qué gente o qué colectivos van a poder venir. Entendemos que los españoles sí, entendemos que los solistas también, aunque sean extranjeros, ya vinieron el año pasado todos ellos, y entendemos que hay toda una serie de colectivos pequeños y de solistas que sí podrán venir. Pero claro, el resto es totalmente una entelequia. Y ahí estamos y ahí nos debatimos. Entonces, a pesar de esta situación, nosotros tenemos el festival hecho, es un festival que ha tenido que cambiarse en numerosas ocasiones y en numerosas veces, quitar cosas, poner cosas en su lugar, para al final dar una programación que entendíamos o que buscábamos que tuviera una cierta coherencia, ya que era el 70º aniversario del Festival de Granada, queríamos festejarlo como tal y pensamos que evidentemente un buen argumento para celebrar este festival era utilizar el lema del sueño de una noche de verano, este lema tan shakespeariano que nos venía bien por muchas razones, porque cuando el Festival de Granada se puso en marcha en el año 1952, su impulsor fue Antonio Gallego Burín, que en aquel momento era director general de Bellas Artes, y Antonio de las Heras, que era el comisario de la música, que había visitado el Festival de Aix-en-Provence un par de años antes. El Festival de Aix-en-Provence tiene un par de años antes que el más viejo, yo creo que está en la edición 72 o 73, y Antonio de las Heras vino encantado y entonces convenció a Antonio Gallego Burín para impulsar el Festival de Granada tal y cual lo conocemos hoy, porque el festival nació en el año 52 como Festival de Música y Danza Españolas. Ya en el 53 pasó a denominarse Festival Internacional de Música y Danza, pero no nos debemos olvidar que este no es un festival que nace en el año 52, sino que este es un festival que nace en el año 1883, con los conciertos del Corpus, y a partir de ahí, del año 83, aunque no se celebró todos los años, pero sí la mayoría de los años, pues ahí vinieron orquestas muy importantes como la Orquesta de la Filarmónica de Berlín con Napperbus, la Orquesta Nacional de España Ataulfo Argenta con otras orquestas, por supuesto Bretón, que fue el que empezó estos conciertos, Fernández Arbós. Es decir, cuando nace el Festival de Granada en el año 52, el Festival de Granada tiene ya 69 ediciones, que posiblemente el Festival de Granada es uno de los festivales más antiguos de Europa. Ya con los 70 años es uno de los festivales más antiguos, pero si nos remontamos al año 1883, sin duda, solo el Festival de Salzburgo, el Festival de Salzburgo es más reciente, el Festival de Bayreuth y algún otro festival. Entonces, claro, nace este festival que tenemos ahora, que sí es verdad que durante 70 ediciones no ha tenido ni una sola quita. El año pasado estuvimos a punto, pero bueno, celebramos el festival y se pudo hacer. En 1920 no se pudo hacer el festival debido a la crisis económica del momento, se tuvo que suspender el festival y no se pudo hacer. Y yo el año pasado siempre pensaba, digo, vamos a celebrar el festival, el centenario del Festival de Granada con respecto a 1920, igual que ocurrió en 1920 no haciendo el Festival de Granada. Bueno, luego los dioses se aliaron con nosotros, los planetas y las estrellas se pusieron ordenados en la elíptica y al final pudimos hacer un festival con todo lo que habíamos programado, con 22.000 personas que vinieron, con un 90% de ocupación y, lo que es más importante, sin un solo contagio, y fuimos los primeros en Europa en hacer este festival. Pero bueno, fuimos pioneros y tuvimos que ir improvisando mucho.
sobre la marcha y al final, bueno, pues nos salió bien y yo creo que la suerte es fundamental en esta vida. Es verdad que hay que tener suerte, aparte de intentar hacer las cosas con cabeza. Si no tienes suerte, pues no haces las cosas, porque evidentemente el 21 se acabó el estado de alarma y nosotros teníamos el primer concierto en la Catedral con el Requiem de Mozart el día 25. Si el estado de alarma se retrasa una semana más, ese concierto no lo hubiésemos podido hacer. O sea, aquí quiero decirte que eso es suerte, porque una cuestión de una semana más o una semana menos, esa es la realidad. Bueno, con estas circunstancias nos planteamos el festival. Este es el festival, como digo, que ha ido variando mucho en el tiempo. De hecho, este festival se iba a abrir no con el sueño de una noche de Mendelssohn, de verano de Mendelssohn, sino que se iba a cerrar con el sueño de una noche de verano de Mendelssohn y se iba a abrir con el sueño de una noche de verano de Britten, pero escenificado con una producción de la Ópera de Berlín, que al final no hemos podido hacer por razones obvias, porque yo la descarté ya en el mes de octubre o noviembre del año pasado, viendo cómo iba esto. Hacer una ópera hubiera sido mortal, porque no lo hubiésemos podido hacer, porque los cantantes probablemente muchos de ellos no hubieran podido venir, y además esto no es el Teatro Real, que se puede gastar 1 millón de euros en PCRs, haciendo PCRs todas las semanas, con lo cual eso hubiera sido completamente inviable. Así es que con estas circunstancias pues hemos preparado una programación que sin duda va a ser con este lema del sueño de una noche de verano, que es la programación más larga de toda la historia del festival, con 32 días. El año pasado también tuvimos 32 días, pero no fueron seguidos. Tuvimos una primera parte digital, entre media hubo días libres y luego ya empezó lo que era el festival propiamente dicho a partir del 9 de julio. Pero este año no, este año tenemos 32 días consecutivos, desde el 17 de junio hasta el 18 de julio. Es lo que yo prometí cuando llegué al festival, que el 70 aniversario tenía que tener al menos una duración de un mes. Vamos a hacer 112 espectáculos, 63 se enmarcan dentro de lo que sería el programa general y otros 49 dentro del FEX, del Festival de Extensión, que se hace a través de en la ciudad de Granada, en patios, en iglesias, en la calle y tal. Y 10 de esos conciertos los vamos a llevar a la provincia, porque yo tengo un especial interés en que los conciertos del Festival de Granada vayan también a los municipios, algunos muy importantes y algunos con espacios muy interesantes, como pues, la iglesia o la Catedral de Guadalís o otros teatritos que hay en la provincia que están muy bien. Este año, pues como no podía ser de otra manera, el festival va a rendir homenaje en este 70º aniversario a los 3 grandes protagonistas del año 52. Me refiero al gran bailarín Antonio Ruiz Soler, que además se conmemora el centenario este año y que junto a su inseparable Rosario abrió el festival en el Patio de los Aljibes con 2 espectáculos, y vamos a hacer esos 2 espectáculos con el Ballet Flamenco de Andalucía precisamente en el Patio de los Aljibes, buscando las coreografías que se hicieron en aquel tiempo e intentando reencarnar y revisitar lo que fueron aquellos 2 espectáculos que abrieron el Festival del 52. Además, vamos a homenajear también a Ataúlfo Argenta. Ataúlfo Argenta venía la primera vez con la Orquesta Nacional, él había estado anteriormente, pero la Orquesta Nacional visitaba por primera vez. La Orquesta Nacional, si no recuerdo mal, se fundó en el año 1945. Los más viejos del lugar, como Alfonso Aijón o Arturo Reverter, me lo pueden atestiguar. Y viajó y es el del 45. Arturo es muy joven. Arturo es más joven. Arturo es más joven que tú, sí, eso estoy de acuerdo. Y además se acuerda de todo, Reverter se acuerda de todo. Y bueno, pues vino Argenta, vino con la Orquesta Nacional, hicieron 3 programas y el primer programa que hicieron fue un programa íntegramente dedicado a Falla, con El amor brujo, el sombrero de 3 picos, las noches en los jardines de España con Cubiles y danza y interludio y danza de la vida breve. Y ese es el programa que vamos a hacer con la Orquesta Nacional de España, con David Afkan, con el pianista será Josep Colom, que es un pianista que maneja perfectamente este concierto y que lo conoce muy bien, y con María Toledo, que será la cantaora. Y el otro homenajeado, haciendo referencia a lo que fue el año 52, pues va a ser Andrés Segovia.
Andrés Segovia hizo 2 recitales en el teatro, Isabel la Católica, y nosotros lo vamos a hacer en el Patio de los Sarrayanes, ya que no lo hemos podido hacer en el Patio de los Leones, porque actualmente no se pueden hacer conciertos en el Patio de los Leones, pero todas las fotos y todos los grandes conciertos de Andrés Segovia están en aquellos conciertos en el templete del Patio de los Leones, pero bueno, lo haremos en el Patio de los Sarrayanes, y este concierto lo va a hacer Pablo Saiz Villegas, que dicen por ahí que es el heredero de Segovia. No sé si es el heredero de Segovia o no, pero sí, y hay una cosa clara, que es un gran intérprete, un gran guitarrista, y en este momento es el embajador de la guitarra español. Andrés Segovia volvió a España en el año 52, después de 16 años de ausencia, y bueno, recaló precisamente en Granada para hacer estos 2 conciertos. Así es que, como digo, el homenaje, triple homenaje a Antonio el Bailarín, a Ataúl Fargenta y a Andrés Segovia. Y luego ya, pues dentro de la temática general del festival que hemos elegido y que girará en torno a la noche, pues hay indiscutiblemente muchísimas obras, pero hemos elegido para abrir esta temática La noche transfigurada de Schoenberg, porque yo creo que es una obra que representa, que mira hacia atrás, pero también nos da las claves de lo que será la música posterior en el siglo XX. Y me parecía muy interesante que fuera el pórtico del sueño de una noche de verano, de una obra archiconocida, como es El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, mucho más popular, y que podía ser un binomio que podía funcionar muy bien el ofrecer estas 2 obras juntas. Además, estas 2 obras las ofreceremos en una producción visual que va a hacer José Sánchez Montes, que es un cineasta granadino muy conocido, hombre de gran sensibilidad, y le hemos encargado que nos haga una producción visual, de alguna forma, que vista el Palacio de Carlos V, creando un bosque imaginario para que se pueda desarrollar estas 2 obras, que va a dirigir Paul Macris, director que conoce muy bien este repertorio. Pondrá por primera vez al frente de la Orquesta Ciudad de Granada, y vamos a contar con 2 cantantes, las 2 sopranos españolas, Nuria Rial y María José Moreno, que es granadina y que no había debutado nunca en el Festival de Granada. A pesar de ser granadina y a pesar de haber hecho una carrera internacional interesante, pues no había todavía debutado. Luego vamos a hacer de Fairy Queen, la reina de las hadas de Purcell, que era obligado en una mirada a la música pretérita, pero la vamos a hacer a través de la Academia Barroca del Festival, que nació el año pasado en el seno de los cursos Manuel de Falla, y el año pasado ya hicimos un concierto, pero este año vamos a hacer un proyecto que es mucho más amplio. Son 4 semanas de trabajo. Este trabajo lo va a liderar Aarón Zapico como director musical, Carlos Mena como director o asesor vocal, y Rita Cosentino como directora escénica, con Gabriela Salaberry como diseñadora del vestuario y con Carmen Castañón como diseñadora de la escenografía. Esto lo vamos a hacer en el Teatro Isabel la Católica. Yo el año pasado prometí que haríamos ópera en el festival, y vamos a hacer una ópera en condiciones, y además vamos a hacer una ópera que, bueno, pues que tiene mucho interés, como esta Reina de las Hadas de Purcell, que además lo vamos a hacer como laboratorio, un poco como tiene el Festival de Saint-Bromance, que tiene la Academia Europea de la Música. Pues nosotros queremos crear esta Academia Barroca del Festival de Granada con el fin de que también la gente joven, los estudiantes ya de los últimos cursos o que acaban de terminar su carrera, puedan tener un laboratorio de trabajo aquí en Granada con especialistas, pues, como son Aarón Zapico o Carlos Mena o Rita Cosentino, que son gente de mucho talento y que pueden hacer un buen trabajo. No sabíamos cuánta gente se nos podía apuntar. Tenemos muchas más peticiones. Afortunadamente tenemos hasta 28 inscritos en este proyecto, y lo que nos ha parecido más interesante es que tenemos inscritos no solamente de España, sino que tenemos de Francia, tenemos de Inglaterra, tenemos de Italia, tenemos de Polonia, tenemos de Rusia, tenemos de México, tenemos de Argentina, con lo cual, bueno, pues nos parece que ha tenido un impacto internacional
que no pensábamos porque también era el primer proyecto que se hacía de estas características. Y luego, pues cómo no, en esa temática nocturna, pues tendremos las noches en los jardines de España, como ya he dicho, con Josep Colón y la Orquesta Nacional y Azcam. Tendremos El amor brujo, que también es una obra de carácter nocturno, y vamos a recuperar una cantata de Navidad que se llama Oscura Noche, del valenciano Hernández Illana. Y luego vamos a tener 4 páginas de George Crumb, que es el compositor residente del festival, que tienen todas ellas una temática nocturna. Esas son otra de las novedades que presenta la actual edición del festival, que es la residencia de 3 grandes músicos. Por un lado, como he dicho, el nonagenario George Crumb, que nació en el 29, tiene por tanto 92 años. Y verdaderamente se encuentra el hombre muy bien todavía, no escribe ya desde hace tiempo, desde el 2015 o por ahí, y claro, no puede venir a Granada, nos mandó un vídeo muy agradable, no sé si podemos poner el vídeo o no puede entrar, no, por cuestiones de peso Ismael no puede entrar, vale. Y lo hemos puesto esta mañana en la presentación, y bueno, por George Crumb, que es uno de los compositores más interesantes de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes compositores norteamericanos, se da la circunstancia de que es un enamorado de la obra de García Lorca y tiene 12 obras escritas en torno a la poesía de García Lorca. Estas 12 obras nunca se han interpretado juntas dentro de un mismo proyecto, o sea que será el estreno mundial y George Crumb está encantado de que estas obras por fin se reúnan en un solo proyecto y además de eso que se hagan en Granada, que yo entiendo que es el sitio donde se tiene que hacer esto. No hubiera tenido ningún sentido hacer esto en Madrid, en Cuenca o en Santander, pero en Granada sí creo que se tendrían que haber hecho, se van a hacer y yo es un proyecto con el cual le he puesto mucho cariño porque me parece que es fundamental y en torno a este proyecto pues hay toda una serie de composiciones, hay 4 estrenos absolutos y además, bueno, pues creo que este proyecto lo vamos a hacer en el centro García Lorca, que tiene un escenario que es perfecto para este tipo de música de cámara de 400 localidades y además tiene todos los adelantos técnicos pues para hacer música electroacústica, que en el caso de George Crumb hay bastante música electroacústica. No solamente vamos a hacer estas 12 obras relacionadas con Lorca, sino que también vamos a hacer Black Angels y vamos a hacer además la Bok Balenae o Bok Balene, que es una obra de las más significativas de Crumb y que también tiene una temática de carácter nocturno en el último movimiento. Además de Crumb, el nonagenario Crumb, vamos a tener a un chaval que se llama Klaus Makela, que tiene la friolera de 25 años, que actualmente es director de la Orquesta Filarmónica de Oslo, empezó este año y justo en el momento en el que debutó le ampliaron su contrato de 5 años más. Tenía un contrato de 3 años como director titular de la Orquesta Filarmónica de Oslo. El mismo momento que debutaba con la orquesta le ampliaron hasta 5 años el contrato y acaba de ser también nombrado director de la Orquesta de París a partir de la temporada 22-23. Este angelito, que se llama Klaus Makela, es de Helsinki, nació en el año 1996 y solamente ha hecho un concierto en España al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia hace 3 años y se va a poner al frente de 3 orquestas en el Festival de Granada, la Filarmonía de Londres, con el otro músico residente que es Javier Perianes, con la Orquesta Ciudad de Granada, que era fundamental que dirigiera, y con la Orquesta de París, con la que va a ser director titular, como digo, dentro de 2 años. Y como he dicho, Javier Perianes va a ser nuestro otro músico residente, en este caso solista, se encuentra en plena madurez artística, va a ofrecer un recital, un concierto de cámara con el cuarteto Quiroga, va a hacer el quinteto de Brahms y luego este concierto con la orquesta en el que va a tocar con la Filarmonía de Makela el concierto para piano en la de Grieg. De Perianes no hay nada que decir, únicamente que en Granada es un invitado frecuente, debutó con solo 21 años en el año 99 y ha aparecido como 10 o 12 veces, por lo tanto de los músicos españoles yo he creído que era al que había que poner como residente, porque además es andaluz y porque además, bueno, pues es un gran intérprete, ha hecho una carrera extraordinaria,
muy concienzuda, con mucho trabajo, con gran tesón, y yo creo que se merece todo el apoyo. Esto ya no es un apoyo, sino que esto ya es un reconocimiento. También me gustaría destacar que este año el festival, por primera vez en la historia, y son 70 años, prestará una atención muy importante a la música de nuestro tiempo. Va a presentar 4 estrenos absolutos, uno de todos en cargo del festival o en relación con este 70º aniversario, uno del granadino José Luis Valdivia, que tiene 25 o 26 años, pero que está trabajando en Ámsterdam, Iluminada Pérez Frutos, que no es granadina, pero es extremeña, pero ha hecho toda su carrera profesional en Granada y es la directora del Conservatorio de Granada. Félix Ibarrondo, que trabaja en París y que es uno de los compositores interesantes más actuales. Y de la vieja guardia, pues le hemos encargado a Tomás Marco en una conversación el año pasado que tuve yo con él, y le dije: Tomás, ¿por qué no nos escribes una obra que tenga lugar o que tenga que ver con el confinamiento y que sea pórtico del cuarteto para el fin del tiempo de Messiaen? Porque aquel de Messiaen fue también una obra que se escribió en periodo de confinamiento, un confinamiento muy distinto, el del campo de concentración nazi. Y pues era otro confinamiento que viene derivado de la pandemia. Y le hizo mucha gracia a Tomás Marco aquello en una cena que tuvimos, y nos ha escrito una obra que se llama Música in tempore viri. Me parece que es interesante y que además, vamos a ver, la obra me la acaba de entregar, nos la mandó antes de ayer, y bueno, es una obra de confinamiento que queremos que vaya como telonera de otra obra que también tuvo lugar en un confinamiento, y la obra va a durar en torno a los 15 minutos. La obra de Messiaen dura unos 45 minutos, con lo cual es un programa perfecto de 1 hora. Bueno, en total, de las 29 obras que se van a ofrecer en este ciclo de cámara, que vamos a hacer de 9 conciertos, tengo que decir que de esas 29 obras, 13 fueron escritas en el siglo XX y 11 lo han sido en nuestro siglo. Además, de esas 11, 4 se estrenarán o verán el estreno absoluto en el Festival de Granada. Todas estas obras además se presentan dentro del CRAM Lorca Project, que así lo hemos llamado, y que ofrecerá el estreno conjunto de las 12 obras de Josh Crumb que están relacionadas con Granada, con las noches granadinas y sobre todo con Federico García Lorca. Pero también no hemos querido olvidar que nos parecía muy importante la recuperación de nuestro repertorio, porque creo que tanto monta tanto. La música contemporánea es desconocida porque hay que crearla y creo que un festival como el Festival de Granada tiene que dar importancia a la música actual, pues también las recuperaciones históricas creo que son muy importantes. Y para ello vamos a recuperar la Toma de Granada. Ya sabéis que la Toma de Granada es un día festivo en Granada, es el día 2 de enero, y todos los años se celebra por todo lo alto, además con unas ciertas connotaciones políticas. Pero hay una obra que se compuso por Fray Hernando de Talavera, que fue confesor de Isabel la Católica y luego fue arzobispo de la Catedral de Granada, y la propia Isabel la Católica le encargó esta misa, este oficio de maitines, que está titulado como la Toma de Granada, pero que nunca se había ofrecido en Granada, a pesar de que es una fiesta mayor esta de la Toma de Granada. Lo va a hacer Música Antigua y se va a hacer en la Catedral, y además va a ser un concierto que vamos a hacer, un concierto solidario, que los fondos que se recauden irán a parar a Caritas Diocesana. Y luego tendremos el estreno también y recuperación de 2 cantadas de Navidad del valenciano Hernández Illana, que va a hacer el grupo Concerto 1700 con Carlos Menas, además de otra serie de obras de literes o de torres poco frecuentadas, o bien un programa que vamos a hacer en torno a Carlos V, vertebrando la misa Mil Regrets de Morales, con compositores de la época del Imperio como son Nicolás Gomberg, Clemens Non-Papa o Hannes Lupi u otros músicos. Este es un concierto que haremos en el primer fin de semana del festival, y que será un concierto en homenaje, in memoriam a ver si lo digo, in memoriam al anterior director del festival y buen amigo, que murió recientemente, como todos sabéis.
Me refiero a Diego Martínez. Y bueno, tengo que decir que de los 28 conjuntos instrumentales y vocales que vamos a presentar en el festival, 20 son españoles y 8 son extranjeros, que entre intérpretes, directores y solistas el 71% son músicos de nuestro país y el 29% son músicos internacionales, y que vamos a tener en el festival importantes debuts o importantes presentaciones, como son los casos de los directores Klaus Makela o James Conlon, que va a dirigir a la Orquesta Nacional de España, los pianistas Serandra Schiff, que nunca había tocado en Granada, junto a Seon-Jin Cho, una de las últimas revelaciones del piano asiático, que no tiene nada que ver con los todoterreno, los grandes virtuosos como puedan ser Yuya Wan o como pueda ser Lan Lan. No, este es un músico muy europeo, ganó el Chopin hace 5 años y es un músico que tiene mucho talento y que tiene muchas cosas que decir. Van a debutar también los barítonos Florian Bösch y Christian Gerhager en un ciclo de Lied que hemos llamado Lied en la Alhambra, en 3 Schubertiadas, junto a Matías Guerne, y como ya he dicho va a debutar la soprano María José Moreno, el laudista Hopkinson Smith, que además hará una clase magistral o un curso de cuerda pulsada. Tendremos el Cuarteto de Jerusalén, que yo creo que en este momento es uno de los 3 o 4 mejores conjuntos que hay en el mundo y que nunca antes había venido a Granada, o conjuntos barrocos españoles que cada vez florecen más y cada vez con mejor calidad, en este caso como la Danserie o como la Capella Prolationum o el León de Oro o el Concierto 1700 que os he dicho anteriormente. Y luego este año el festival va a tener una importante apuesta por el flamenco. El flamenco, el año que viene vamos a celebrar el centenario del primer concurso de cantejondo, primer y único concurso de cantejondo, porque se hizo solo uno, que montó Falla en colaboración con Zuloaga, con Giner de los Ríos, con García Lorca y con otros tantos, que fue un momento muy importante de internacionalizar el flamenco y de traer la cultura europea de la que ya estaba impregnado Falla a Granada. Entonces, este año nosotros vamos a celebrar el centenario del certamen de flamenco en 3 años. Este año, que es el preámbulo, el año que viene, que será la celebración propiamente dicha, y en el año 2023, que serán los ecos de lo que supuso aquel festival o aquel certamen de flamenco. Un poco como por la razón que Falla quiso que se hiciera este concurso de flamenco, era para intentar rescatar el flamenco, pero el flamenco puro, el cantejondo, ese flamenco que no estaba adulterado, ese flamenco que no estaba sumido en la comercialización. El flamenco desde entonces sigue existiendo y hay 2 clases de flamenco: el cantejondo, el cante puro, y ese otro flamenco que, bueno, que tampoco hay nada malo en que exista, que es más comercial y que llena grandes palacios de deporte y que atrae a mucha gente a grandes salas. Es verdad que es un flamenco muy distinto y nosotros, siguiendo la línea de don Manuel de Falla, lo que estamos reivindicando es traer a esos artistas que llevan el flamenco en su sangre, que es un flamenco que viene de la tradición familiar y que muchos de estos artistas son artistas que son conocidos fundamentalmente en las peñas y en el barrio donde habitualmente canta y en los festivales de las ciudades donde lo hacen. Me refiero a Jerez, a Lebrija, a tantos y tantos ciudades de Andalucía o en la propia Granada. La cosa interesante es que actuará Diego El Cigala, que es un cantante muy comercial, imprevisible, porque no sabemos si vendrá o no vendrá, en función de las circunstancias que se den en ese momento. Pero Diego El Cigala tenía muchas ganas de venir a Granada porque nunca había cantado en Granada en el festival. Ha cantado en la ciudad, pero no en el festival. Y me dijo: Cuxa, ¿cuánto hay que pagar para cantar en el Carlos V, donde van los más grandes? Y yo le dije: Juan, para cantar en el Carlos V solo hay que hacer una cosa: no tomarse un gin tonic antes y dejar toda la parafernalia que llevas, porque este viene como 8, 10, 15 músicos, y venir desnudo. Dice: coño, ¿quieres que me desnude a estas alturas? Digo: no, quiero que vengas sin músico, quiero que vengas con tu pianista, con el que empezaste, siguiendo la estela de Camarón, con Jumitus, con su pianista de toda la vida, que dejes
toda la parafernalia y toda esa zambra que llevas alrededor y que vuelvas a tus orígenes. Dice, esto está hecho, pero eso lo hará porque es más barato. Digo, efectivamente, lo hago porque es más barato que no pagarte a todos aquellos que llevas allí, toda la tupeta, que es absolutamente... Invitarlo a cubata, invitarlo a cubata. Pues Diego El Cigala va a estar, va a debutar en el festival y además con todos los honores lo vamos a meter en el Palacio de Carlos V. Y luego hemos querido que todos los viernes por la tarde, a eso de las 9:30, vamos a estrenar un lugar en el que nunca antes el festival ha hecho flamenco, que es el Auditorio de la Chumbera. El Auditorio de la Chumbera está en pleno Sacramonte, es un auditorio de 400 personas que está en el pleno corazón del Sacromonte, y yo entiendo que el flamenco en Granada se tiene que hacer, si es posible, hacerlo en el Sacromonte, que es donde nace con todas las chismas estas, ¿cómo se llaman? Coño, que ahora no me sale. Entonces, ahí vamos a hacer unos conciertos porque este auditorio, que muchos de vosotros no conocéis, probablemente los que sois de fuera, se construyó hace unos años, es municipal y está un poco dejado de la mano de Dios. Hay que darle una lavadita. Pero ese auditorio tiene una cosa muy interesante, y es que de frontal, de telón, tiene una gran cristalera, enorme cristalera, que es el telón de fondo. Y en esa cristalera se ve todo el bosque de la Alhambra y la Alhambra. Es algo realmente bellísimo. Yo cuando llegué me quedé entusiasmado. Entonces vamos a hacer los conciertos a las 9:30 de la noche para que coincida el atardecer, ese baño dorado que produce el sol en la Alhambra, con ese cambio de iluminación, de la iluminación artificial a la noche, para que entre las 9:30 y las 10:30 podamos ir viendo la evolución de la luz a través de ese cristal que ocupa todo el escenario como si fuera un telón de fondo, que es una auténtica maravilla. El lugar tiene 400 localidades, es perfecto para hacer este tipo de música, y aquí vendrán una serie de artistas que nunca antes habían venido al Festival de Granada. Me refiero a cantantes de ranza, pues como Argentina, como La Macanita, como Pansequito, como Yeye de Cádiz o como Guadiana de Badajoz, que son cantantes que están un poco fuera del circuito. No es el caso de Argentina, que ya está muy metida en el circuito, y también va a venir a cantar una cantante aquí pues, muy querida de todos nosotros, que es Rocío Márquez, y que es una gran investigadora y una gran y muy interesada en rescatar el flamenco más auténtico. Todos ellos van a hacer cantejondo, todos ellos vienen solo acompañados por el toque de uno de sus guitarristas, y como mucho van a tener el apoyo de unos palmeros, pero en ningún caso ni va a haber cajón, ni va a haber bandurria, ni va a haber violín, ni va a haber piano, ni va a haber saxofón, ni va a haber ninguno de esos instrumentos que hoy acompañan a la gran mayoría de los flamencos. Y luego vamos a tener un espectáculo en el Generalife que para mí es muy interesante, porque le hemos llamado Andalucía Flamenca Cantes de Mujer. Y es un espectáculo que vamos a hacer con 10 mujeres de raza, de rancio abolengo, 10 de esas mujeres que son herederas de un ambiente familiar y que han mamado el flamenco de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos en los diferentes barrios, como ocurre, por ejemplo, con Juana la del Pipa, en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, o con Dolores Agujetas, o con Herminia la Chula, o con María Vargas de Sanlúcar de Barrameda. Entonces vamos a reunir a estas 10 mujeres en estos cantes de mujer para traer lo que Falla quería, rebuscar en lo que es la esencia del flamenco y ofrecer lo mejor de una tradición que desde luego no se está perdiendo y que tiene otra vertiente, que es la comercial, que como digo a mí me parece estupendamente. Y ya termino diciendo que, bueno, pues que el festival intenta también potenciar a un público más allá del público habitual que sube al Carlos V o al Generalife, y intentamos divulgar o incrementar esta creación de nuevos públicos. De los 112 conciertos que se han organizado, 60 conciertos o espectáculos de danza o de tal son gratuitos. Es decir, la mitad de los espectáculos del festival tienen un carácter gratuito. 14 de ellos tienen lugar dentro del propio festival, dentro de ese
proyecto de ciclo de órgano que hemos titulado Nuestros órganos, porque Granada, entre otras cosas, tiene una colección de órganos absolutamente en uso, envidiable. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de una colección de órganos como la que tiene Granada, y bueno, pues ahí hemos invitado a Bernard Focrul, hemos invitado a Daniel Oyarzábal, hemos invitado a Andrés Cea y a Pedrero, que es el catedrático de José María Pedrero, que es el catedrático de órgano aquí en el Conservatorio de Granada. Pero, como digo, estos conciertos serán gratuitos, como serán todos los conciertos del ciclo Cantar y Tañer, que son ciclos que están metidos dentro del proyecto de música barroca. He querido hacer un guiño, lo de Cantar y Tañer, aquel ciclo famoso que se hacía en la Sala Fénix en Madrid hace muchísimos años, que a mí me gustaba mucho y que fui mucho, y he querido recuperar ese nombre un poco, que los más viejos del lugar aquí saben de lo que hablo, y que muchos fuimos a conciertos memorables con el cuarteto italiano y con muchos solistas y muchos cuartetos que en la época eran verdaderamente una rara avis. Bueno, pues vamos. Allí descubrimos a muchos grandes solistas allí. Y muchos de la mano de Helga Drevsen. Exactamente. Pues un poco robándole ese nombre de Cantar y Tañer, sones antiguos y modernos, hemos querido hacer este ciclo que será gratuito, y luego pues que los jóvenes tendrán un descuento del 50% junto con los mayores de 65, Reverter, apúntate a esta cuota del 50% en todos los conciertos. Pero luego hemos hecho un proyecto joven en el que el concierto de la Honde, la ópera de Fairy Queen, el recital visual que vamos a hacer, que es un proyecto muy interesante que vamos a hacer en el cubo de... Antes era el cubo de Bankia y ahora es el cubo de CaixaBank. Es una sede que es de un arquitecto, no me recuerdo el nombre ahora, muy importante, que es un edificio singular, moderno, de Granada, que tiene las mismas dimensiones de la Catedral de Granada, en altura y en espacio. Entonces, ese cubo dentro está vacío, las oficinas están alrededor y todo el interior está puesto de alabastro. Y entonces lo que vamos a hacer es un concierto con los preludios sinestéticos de Scriabin, en el cual Scriabin veía, como sabéis, un color en cada una de las diferentes tonalidades. Entonces, según se vayan ejecutando los diferentes preludios, irán apareciendo los diferentes colores que Scriabin veía en cada una de esas tonalidades. Y ese concierto lo va a hacer, ese concierto visual lo va a hacer Eduardo Fernández, que ya lo hizo en la Fundación March y que es uno de los intérpretes más relevantes de Scriabin en este momento en nuestro país. Y luego un proyecto que vamos a hacer de Jóvenes en Danza, que es un proyecto que dura todo el año y que es una coproducción con el Conservatorio Municipal de Danza, en el cual, pues profesional de danza, perdón, y en el que vamos a hacer con que los chavales trabajan durante todo el año y después pondrán el trabajo que han venido preparando. Y luego, bueno, pues ya el FES, como digo, que lo presentaremos un poco más tarde, porque eso se presenta siempre como un mes antes del festival, y los cursos de Manuel de Falla, que este año presentan su 52 edición. El festival nació en el 52 y la casualidad de la vida ha querido que sean la 52 edición de los cursos Manuel de Falla. Este año hemos querido que los cursos tengan una presencia muy importante. Vamos a hacer cursos como ya se hacían antes, como el taller de escena inclusiva de obra social de la Caixa. Vamos a hacer un curso de música y danza en torno al teatro de Shakespeare entre el Renacimiento y la posmodernidad. Vamos a hacer otro curso de análisis musical en torno a George Crane y la música contemporánea occidental y estadounidense. Vamos a hacer otro curso que tiene que ver con los 70 años del Festival de Granada de música, danza, ciudad y política durante la dictadura, porque el análisis es desde el año 1952 hasta el año 1975. Tendremos un curso de guitarra de Pablo Saiz Villegas, aprovechando que viene, y tendremos de guitarra clásica, y tendremos otro curso de guitarra flamenca por Rafael Riqueni, que es uno de los grandes de verdad y ya un referente del flamenco con sus 74 años. También tendremos clases magistrales de Bernard Focrul de
de órgano. Tendremos también una clase magistral de baile flamenco de Úrsula López, que es la directora de Ballet Flamenco de Andalucía. Tendremos también una clase magistral de interpretación de música renacentista y barroca de Jordi Sabal, y tendremos otro de cuerda pulsada de Hopkinson. Así es que esto, si no me equivoco, es todo lo que tenemos. Bueno, tenemos además la Academia Barroca, de la que ya os he hablado, un taller de fotografía que se lleva haciendo todos los años en coproducción con la Universidad de Granada, un curso de dirección coral que va a hacer Marco Antonio García de Paz, que viene a hacer uno de los conciertos con Polifonía del Siglo de Oro de su conjunto El León de Oro, un curso de pedagogía musical, y también tendremos, además del curso de música o de danza flamenca, vamos a tener un curso de danza clásica. Así es que ya os he contado mucho, no todo porque es imposible, pero yo tampoco os quiero cansar más con este rollo, y si queréis, pues bueno, establecemos un diálogo. La programación completa, como digo, la tenéis en internet, la podéis ver con tranquilidad. Es una programación ambiciosa, es una programación amplia y es una programación relacionada toda ella entre sí, pues buscando una serie de guiños a la noche, a la celebración propia del festival, al tema del cantejondo, en fin, y a Lorca, con ese ciclo Lorca. Y bueno, pues luego al final vamos a clausurar el festival con El Maleficio de la Mariposa, con una nueva producción que va a hacer el Festival Flamenco de Andalucía en la segunda cita que vendrá. Y bueno, pues esta es la historia del Festival de Granada de este año, que no se escribirá hasta que no se termine. La situación no está clara. Es posible que algún otro conjunto extranjero o alguna orquesta extranjera sobre todo, no pueda viajar. Eso lo sabemos porque nosotros hemos hecho todo lo posible para que el festival sea una realidad sobre el papel. Luego la pandemia, la suerte y las circunstancias dirán qué es lo que podemos hacer. El año pasado lo pudimos hacer todo, no cancelamos absolutamente nada. Hoy, que presento este festival, tenemos la caída del Ballet de Montecarlo, que se descolgó, es decir, perdón, el ballet de Hamburgo. Sí, es que te digo el ballet de Montecarlo porque estamos intentando que el ballet de Montecarlo, se me ha ido venga a hacer el otro sueño de la noche de verano que tiene, y que probablemente pueden venir no los días que está en Hamburgo, pero sí pueden venir la semana anterior, y estamos viendo con el ballet de la semana anterior, que es Blanca Lí, a ver si nos puede cambiar las fechas para así que se pueda hacer el ballet del ballet de Montecarlo con el sueño de una noche de verano, con la producción que ellos tienen. Así es que nada, crucemos los dedos, pongamos velas y cirios a todos nuestros santos, los que crean en los santos, y los que no, pues que hagan lo que sea posible. Y bueno, pues esta será, la historia dirá qué es lo que fue al final, cuando hablemos en julio, esta 70ª edición del Festival de Granada. Yo quiero agradecer al equipo del festival el trabajo que está haciendo sensacional y el aguante que tiene, porque os puedo garantizar que la situación no es fácil, sobre todo por toda esta incertidumbre. Agradecer a las instituciones el pleno apoyo que nos están dando, que es verdad, que no nos han quitado ni un solo euro de su aportación, y sobre todo al círculo de mecenazgo del festival, que es encomiable, porque están ahí al pie del cañón a pesar de las circunstancias, porque nosotros no tenemos de patrocinador a Florentino Pérez, que se lo va a gastar todo con la Superliga, y entonces tenemos a patrocinadores, pequeños patrocinadores de la ciudad, que les está pegando muy fuerte la crisis de la pandemia, pero a pesar de eso están ahí y están apoyando el festival, pues con las cantidades que pueden, con 6.000, con 15.000, con 10.000 euros, y verdaderamente eso es encomiable, el amor que esta gente tiene al festival. Como decía esta mañana en la presentación, muchos de estos patrocinadores me dicen, no, es que yo sigo aquí porque es que yo desde que tenía 4 años venía al festival. Tiene 60 años o 50 años esa persona. Yo he vivido prácticamente todo el festival porque a mí me traía mi padre y a mi padre lo traía mi abuelo. Y para mí el festival es una cosa que va más allá de un propio espectáculo. Y es verdad,
Esos son la tradición, como el Liceo de Barcelona tiene una tradición de 150 años o 160, el Festival de Granada tiene una tradición no solo de 70 años, sino de 139 años, si contamos que nació realmente en el año 1883. Y eso para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta ciudad, del amor de los granadinos por su festival. El año pasado, si no es por los granadinos, el festival y el año pasado el Festival de Granada convocó a 22.000 personas con un 90% de ocupación y casi toda la gente que vino, un 90%, era gente de Granada. Así es que a Granada, a las instituciones, a los patrocinadores, al equipo y al público por el apoyo que nos dan y a vosotros, a los periodistas y a los amigos que este año os convocamos, que esperamos que vengan, los que ya estáis vacunados como Arturo, como Alfonso, o como Nicolás, o como tantos otros, que podáis venir, y los que desde luego habéis pasado ya el COVID, pues también estaréis inmunizados y probablemente podréis venir. Así es que aquí... Como ya ha pasado el COVID, por eso lo dicen, ¿no? Los que han pasado el COVID ya pueden venir. ¿Tú cómo fuiste de los primeros? Yo he sido hace un mes. De hecho, me fui a poner la vacuna hace 15 días o 3 semanas y no me la pusieron porque me dijeron que como hacía un mes y medio que había pasado el COVID, que me tenía que esperar 6 meses. Pero me tuve que tragar la cola allí en el Zendal. Claro, que de paso ya vi el Zendal a ver de qué era aquello, que no se habla nada más que del Zendal, pero no lo había visto. Y es como la feria de IFEMA, pero hospitalaria. O sea que... Pero te pilla muy lejos de tu casa, ¿no? El Zendal. Pues sí, pilla muy lejos, pero es que allí tú vas donde la Ayuso quiere, no donde tú quieres. Entonces nosotros estamos a merced de Ayuso y entonces menos mal que Ayuso no tiene nada que ver con el Festival de Granada, porque si no, aquí serían toros y no sería lo mejor festival. Así es que, bueno, pues nada, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias por estar aquí, por aguantar este rollo y que, bueno, que lo que os he dicho, que os invito a que vengáis a Granada este año, porque yo creo que merecerá la pena. Y además, si el año pasado no se contagió nadie, ¿cómo os vais a contagiar este año? Porque aquí estamos al aire libre, con las distancias, con todo perfectamente organizado, y lo del aire libre es una cosa muy interesante, porque la verdad que esto es importante, que se hagan este tipo de cosas ahora, y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir... Hombre, reverter, menos mal que estás ahí. No, quiero darte la enhorabuena por 2 cosas, al menos. Una, porque has diseñado un festival la más de interesante. Yo creo que no era tan interesante de hacía años, ¿eh? Y luego, por explicarlo también, porque todas las preguntas que tenía apuntadas las has contestado sobre la marcha. Joder, a ver qué hago. A ver qué hago yo. Esto es ahora. Verdaderamente. Por favor. No, ¿por qué se te ha ocurrido invitar a Macris para ese programa? Porque Macris, no sé, a lo mejor resulta que también dirige música contemporánea y yo no me había enterado. Pero Macris dirige música contemporánea, ha dirigido, porque él dirige bastante música actual en el festival que tiene en Varsovia. Y lo he invitado por una razón, porque él hizo un Elías de Mendelssohn que grabó con su orquesta, con la orquesta de suya, ¿cómo se llama? La orquesta de... Mozart Play, no, eso es... No. Sí, a ver, aquí está Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, ¿cómo se llama la orquesta de Paul Macris? Gabriel y Consos. Muy bien, ya sabía yo que nos iba a sacar. Aprovecho para despedirme. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Qué nivel, Pablo, muchas gracias, muchas gracias. Y él me regaló esa grabación que hizo en vivo y me encantó. El Elías ese de Mendelssohn, que el Elías a mí me parece siempre un poco pestiño, pero estaba muy bien, muy clarificado de texturas, con un aire, con una tal, y él me dijo, hace años te hablo de esto, o sea, no tenía yo ni idea de que iba a planificar esta obra, y cuando surgió esta posibilidad me acordé de él, lo llamé y me dijo, oye, ¿no sabes cómo te lo agradezco? Porque es una obra que me encanta, y cuando le dije que quería tener como preámbulo la obra de Schoenberg, me dijo, bueno, eso es fantástico, porque es una obra que adoro y de hecho él se va a traer un concertino, el concertino de la orquesta de Varsovia con la que él trabaja, con el que ha hecho esa obra precisamente
para poder hacer el concierto en mejores condiciones. Así es que ese es el motivo por el que invité a Paul McCreary, aparte que me parece buen director. Yo he trabajado con él en 2 producciones en el Teatro Real, me parece muy trabajador y me parece que es de los directores barrocos que dirige, no que está en función de lo que hace el concertino de turno. Sí. O sea, dirige. Y bueno, dirige este repertorio y le puede dar un aire fresco a esta obra del Sueño de la Noche de Verano. Ese es el... Antes de pasar a otros señores de la concurrencia, quería destacar lo importante que es el ciclo dedicado a George Crumb, que me parece, además, que es un estreno mundial. Las 12 composiciones no se habían hecho, como tú has dicho, nunca aquí en España, ni en el mundo, me parece. No se ha hecho en el mundo, lo ha dicho el propio George Crumb. Y hoy en el vídeo, que no hemos podido poner aquí, que colgaremos en redes sociales, él agradece y dice que por primera vez va a tener la oportunidad o va a haber la posibilidad de escuchar sus 12 piezas juntas y que eso se haga en Granada, para él es un doble motivo de satisfacción. Y por el taller Atlántico. Sí, taller Atlántico contemporáneo, que las tenía preparadas y que verdaderamente, para mí, yo os voy a decir una cosa, me parece, desde mi punto de vista, como interés, es lo más interesante que tiene el Festival de este año. O sea, ese ciclo de música de cámara de 9 conciertos, en los cuales 6 están dedicados a Tram, y de esos conciertos dedicados a Tram hay un guiño a por ejemplo, el concierto del cuarteto bretón, en el que se hará Black Angels, pues es un concierto el cual lleva integrados a 2 músicos que tienen que ver con Granada y mucho. Uno es José Antonio Juan Alfonso García, que era un músico, como todos sabéis, granadino, y que fue el profesor de Sánchez Verdú. Entonces vamos a hacer ese concierto con la obra de García y con el cuarteto número 9 de Sánchez Verdú, que está dedicado a su maestro, que es Juan Alfonso García. Vamos a hacer al mismo tiempo, aparte de todas las obras que va a hacer el Taller Atlántico Contemporáneo, el ensemble Neo-Art Sonora. Una de las obras que va a estrenar, la de Iluminada, es una obra que está dedicada a Federico García Lorca. Vamos a hacer otra obra de Valdivia, que es un granadino, que va a hacer el Lucherin Ensemble, y que al ser un compositor granadino, yo he querido ligar a los compositores granadinos, que ya más o menos los más jóvenes y no los tan jóvenes, porque entiendo que es el camino de no solamente ofrecer esas obras de Cran, sino que Cran llevara unos compañeros de viaje como son todos estos músicos, ¿no? Y bueno, yo creo que es un ciclo que efectivamente tiene mucho interés desde un punto de vista musical y cultural, y que yo creo que Granada le debía mucho a Cran y Granada tenía que programar este ciclo alguna vez. También os digo que este ciclo yo ya se lo propuse a 2 directores del Festival de Granada, previos, y ninguno de los 2 me hizo caso. Me dijo que no tenía demasiado interés este proyecto. Así es que la primera posibilidad que yo he tenido de poder hacer este proyecto, pues lo he hecho, porque me parece que es de justicia hacerlo. Además, esto se va a hacer en el Centro García Lorca, que es un espacio perfecto, porque tiene 400 localidades y porque además muchas de estas obras de Cran tienen electroacústica, con lo cual necesitamos un buen equipo electroacústico. Además, el piano nuestro, el piano Rubinstein del Festival de Granada, está allí en el Centro Federico García Lorca. Y bueno, hemos querido además que este ciclo sea gratuito para que pueda ir todo el mundo. Sabemos que la música contemporánea no tiene una gran afición, con lo cual no habrá disculpa si la gente no viene, pero si la gente no viene será, desde mi punto de vista, un gran error, porque además las obras de Cran son obras muy interesantes. Tienen un lenguaje muy abierto,
no son obras que están ligadas al mundo de decafónico y son obras, en todo caso, frescas, muy bien trabajadas y tímbricamente muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este ciclo. Sé que son muchos conciertos. Nunca el Festival de Granada había hecho tantos conciertos de música contemporánea, nunca, porque me he estado repasando las programaciones y lo más que había era 1, 2, 3 conciertos, pero no había más conciertos. Y desde luego 4 estrenos absolutos nunca los ha habido en el Festival de Granada. Pero bueno, yo creo que un festival como el Festival de Granada, que es un festival ya septuagenario, tiene que apostar por la música de hoy y además por un compositor vivo. La pena es que este compositor con 92 años, pues claro, no puede venir a desplazarse hasta Granada. Nos ha dicho que, claro, no hubiera cosa que más le hubiese alegrado que poder haber estado en Granada, porque para él poder escuchar todas estas obras, que él había estado en Granada una vez, que se quedó prendado, y que para él hubiera sido una felicidad poder escuchar su ciclo. Va a venir su alumno más aventajado, que es un profesor, Steve Burns, que además va a dar una conferencia y va a participar en el ciclo CRAM y que es el que, digamos, le lleva todo el asunto y conoce muy bien la obra de Josh Kahn y, bueno, va a estar él y también está entusiasmado y se va a venir pues como una semana o 10 días para poder estar presente en todo este ciclo que ellos consideran realmente histórico. Vamos a ver si lo podemos grabar. Yo creo que lo debemos grabar para que este ciclo quede, porque, bueno, yo creo que son las cosas que desde mi punto de vista tiene que hacer un festival. Está bien traer grandes orquestas, está bien traer grandes compañías de ballet y todo ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que tenemos que hacer en los festivales, pues esto, ofrecer algo que solo puede ofrecer el Festival de Granada y que tiene todo el sentido, como he dicho, que se haga en Granada. Antonio. Yo sí puedo. Hola. Sí, Carreira, sí. Bueno, Álvaro Vivera. A ver, Álvaro. No, Álvaro, habla tú. Bueno, Álvaro. No, nada, muy rápidamente. Solo decir que coincido con Arturo en que el festival tiene mucho interés por muchos sitios. Yo solo subrayar, Juan Alfonso García, efectivamente, tal vez no muy conocido, pero un compositor clave. Y aunque solo sea por sus maestros, por sus discípulos. Tú has mencionado a Verdú, pero también Pepe García Román, Paco Guerrero, los dos fueron Manuel Hidalgo, que hizo su carrera en Alemania, pero, en fin, todo ello salió de la cabeza y de la sabiduría de Juan Alfonso. Solo quería decir eso. Sí, Juan Alfonso García probablemente no es un compositor ni muy conocido ni muy valorado, porque era un poco, por así decirlo, un poco neo. Y un compositor neo en el tiempo que estamos hablando era un compositor proscrito, ¿no? Así es que... Fíjate, Antonio, que en ese sentido es un poco como Messiaen, ¿no? Como Messiaen, un compositor que va por libre a su rollo, que no le interesa nada a muchas de las... Y sin embargo es profesor de Boulez, Schoenberg, Xenakis. A Juan Alfonso, guardando las distancias, le pasa un poquito igual. Él va por su lado y por su aire y no le interesan estas cosas, pero tiene apertura de mente suficiente para poder inspirar a compositores muy vanguardistas en ese sentido, como Paco Guerrero, Manuel Hidalgo o el propio Pepe García Román por su lado, pero también, en fin. Eso lo explica todo, que sea capaz de crear 3 compositores tan vanguardistas como los que hemos dicho, ¿no? O Verdú, Yo he citado a Verdú porque es del compositor del que hay una obra, porque además porque es una referencia directa de la obra de Verdú y un homenaje a su maestro, ¿no? Se llama además igual, Paraíso Cerrado. Paraíso Cerrado. Sí. Pero el propio Juan Alfonso García, en cuanto a su cuarteto, he leído que él decía: no es un cuarteto al uso, no se me tenga en cuenta, por favor, porque no pretendo rivalizar con ninguno de los cuartetistas más famosos de la historia. Simplemente he escrito un cuarteto porque me dio la gana, pero nada más. Así es que ahí queda. Y el cuarteto, que es un cuarteto muy amable, muy bien escrito, pero probablemente muy poco cuartetístico, efectivamente. Pero en cambio tiene un interés que yo considero
que lo tiene en compañía de una obra tan moderna como es esta obra de Sánchez Verdú y sobre todo una obra tan curiosa y tan diferente de todo como es el Black Angels de George Khan, que tampoco se parece ni a nada anterior ni a nada posterior. Es decir, es otra composición que va por libre y que es una de las composiciones probablemente más conocidas y que más se tocan de su autor. Ese es un programa que yo tengo mucho interés en escucharlo porque creo que es un programa que puede, para el aficionado, yo creo que tiene una serie de claves que pueden ser muy interesantes. Yo creo que cualquier persona con una cierta sensibilidad y que realmente le interese la música, yo creo que debería abonarse a este ciclo, que por otra parte no le va a costar un duro, es a las 8 de la tarde y luego se puede ir a tomar una tapilla allí en cualquiera de los chiringuitos que están al lado del centro Federico García Lorca, que está justo en todo el centro, al lado de restaurantes tan estupendos. ¿Cómo se llama ese restaurante que está ahí, que se llama el Cunini? Donde uno se puede tomar unas gambas de Motril estupendas después del concierto dedicado a George Khan. A ver, profesor Carreira, quería usted hablar. Hola, dos preguntas simples. La primera, en referencia a cuando has hablado de Yuya Wang, esto, que no entendí bien exactamente a lo que te referías al referir que, no me acuerdo el nombre del pianista coreano que va a tocar en el festival. Seon Jin Cho es el pianista sí, coreano. Exactamente, sí. Que lo confrontabas a Yuya Wang. Entonces, no he entendido bien tu apreciación entre pianismo asiático, pianismo europeo y cuál es el problema con Yuya Wang. Y la segunda pregunta es en relación al flamenco, que también esto quisiera que matizaras exactamente lo que entiendes por flamenco auténtico. Vamos a ver, referente a Yuya Wang, no tengo nada que decir en contra de Yuya Wang, porque a mí Yuya Wang me gusta mucho, o me gusta bastante, porque Yuya Wang o Lan Lan son el arquetipo de los pianistas orientales. Son grandísimos virtuosos, enormes virtuosos, y que son capaces de tocar del derecho y del revés. Esos son los máximos representantes junto a Yundi Lee de la nueva generación de pianistas asiáticos, como en otra época lo fueron los pianistas rusos, o lo son los pianistas rusos. El caso de Seon Jin Cho, que es coreano, pero formado fundamentalmente en Alemania, es un pianista que en ese sentido no es de corte asiático. Me refiero a que es un pianista de una gran sensibilidad. Con esto no quiero decir que Yuya Wang no la tenga, pero es un pianista, digamos, más en la línea de lo que podía ser una pianista como Clara Haskell o como Alicia de la Rocha. Un pianista que se encuentra mucho más a gusto tocando Debussy, tocando Chopin, tocando Mozart, que tocando los estudios tableau de Rachmaninoff o tocando las grandes transcripciones que podía hacer Horowitz y que estos otros dos asiáticos las tocan a las mil maravillas. Punto. Simplemente explicar que no está en la línea de lo que conocemos hoy como típico pianista asiático. Vale. No es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Y a cada uno le gusta un tipo de pianista. A mí me parece Seon Jin Cho, que es un pianista de una sensibilidad muy especial y que hace un repertorio que no es el que frecuentan precisamente los intérpretes, sobre todo chinos. 2. El flamenco. ¿Qué es el flamenco auténtico? Pues el flamenco auténtico, para mí, yo no sé qué es el flamenco auténtico, pero sí es el flamenco, el cante hondo, aquel que reivindicaba Manuel de Falla, y que digamos que es ese flamenco libre de adheridos, ese flamenco en el que se sitúa o se funda en la tradición que han ido pasando familia a familia, de abuelos, de bisabuelos, abuelos a padres y a hijos, en el que se canta, como se dice en el flamenco, por derecho, y en el que se acompaña al toque de una guitarra y como mucho
de un palmero o de dos palmeros. En el flamenco de hoy, en ese flamenco más comercial, tenemos la circunstancia de que hay violines, saxofones, siempre está presente la caja que trajo Paco de Lucía del Perú, y ya es un flamenco que no digo que sea ni mejor ni peor, a cada uno le gusta un tipo de flamenco, pero Manuel de Falla en el año 22 monta precisamente este concurso de cante jondo para reivindicar ese flamenco de sobrio y de tradición familiar. Es el flamenco que a mí también me gusta, pero no lo hago porque a mí me guste, lo hago porque la filosofía de Manuel de Falla, junto con otros artistas de la época, como fue el caso de Lorca, como fue Zuluaga o como fue Ginés de los Ríos, o todos los que intervinieron en aquel festival o certamen de cante jondo, es lo que andaban buscando. Y yo lo que estoy intentando hacer aquí es hacer un guiño a esa búsqueda. A mí también me gusta más, pero si fuera solo porque a mí me gusta más, yo no lo hubiera hecho. O sea, esto va a ser el preludio de una celebración que tendrá lugar el año que viene, y por eso he estado buscando a estos cantantes, que son cantantes, como dicen en la profesión del flamenco, de rancio abolengo, y muchos de ellos, pues bueno, que se han formado y que cantan en las peñas y en los barrios del barrio de Santiago en Jerez, o del barrio de San Miguel en Jerez, o en Lebrija o San Lucas de Barrameda, pero que no están circulando por ahí en todos los grandes conciertos de flamenco que habitualmente se hacen en todos los sitios, porque actualmente los cantantes más comerciales de flamenco son aproximadamente 10, y tú los ves en todas las programaciones, bien sea la Suma Flamenca de Madrid, bien sea el Centro Nacional de Difusión Musical, donde yo programaba flamenco, bien sea el Festival de Jerez, bien sea el Festival de Granada, bien sea el Festival de la Bienal de Sevilla. Todos esos nombres, Poveda, el Cigala, Morente no, ¿cómo se llama este que es del Real Madrid? José Mercé, en fin, toda esa serie, la Estrella Morente, Maite Martín, todos estos cantaores y cantadoras son cantaores que son para grandes aforos. Si yo hago un concierto con Cancanilla de Málaga y con Yeye de Cádiz, en una sala como el Auditorio Nacional de 2.300 localidades, probablemente no venda ni 15 localidades, porque nadie conoce a Cancanilla de Málaga ni a Yeye de Cádiz, y muy pocos conocen a Pansequito, que tiene 74 años, y como dice, contrato, pero si yo no he hecho un contrato en mi vida, nos dice Pansequito, ¿cómo voy a firmar un contrato? Pero yo, ¿qué es eso? Yo estoy jubilado, a mí páguenme y ya está. Claro, Pansequito no está dado ni dado de alta, pero Pansequito canta muy bien el flamenco. Eso es lo que busco. Y punto. A lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero yo creo que la raíz del flamenco es esa, y el cante por derecho es ese, y el cante jondo, eso es lo que se llama cante jondo. Lo demás es un espectáculo que es más o menos flamenco, donde ya entra la copla, donde ya entran los tangos, donde ya entran otras muchas historias, pero además aquí toda esta gente tiene una ventaja, que es muy importante, de que no solamente conservan una tradición, sino que han ahondado y han evolucionado en cada uno de los palos del flamenco. Y eso es algo muy importante en la seguirilla, en la soleá, y eso es algo que es muy interesante porque, digamos, el flamenco ha sido una música culta de raíz popular, culta ahora, que se ha transmitido en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo desde el principio, se ha transmitido no de una forma escrita, sino de una forma oral. Ahora son los cantadores de flamenco, pues como el caso de Rocío Márquez, que es doctora en la universidad, o como el caso de, por ejemplo, María Toledo, que es pianista profesional y que son ya músicos profesionales y que saben leer una partitura. Yo estaba en un ensayo con Arcángel y con Fami Alcai, con la Academia del Piacere, y Arcángel no sabe leer una nota. Y le decía, compás 17, le decía Fami, y decía, déjate de tonterías, dime cuándo tengo que entrar y a mí no me digas compás 17. Pues eso te digo, ¿no? Bueno, pues eso es el flamenco, no sé, aquí saben mucho de flamenco, yo intento aprender lo que me cuentan y los que saben, yo de flamenco sé poco, lo único que sé es que me gusta, pero sí intento poner en práctica lo que me cuenta la gente que saben del flamenco. Y aquí hay muchos en Granada que saben de flamenco, eso te lo puedo asegurar. Yo no, que soy de Cuenca. ¿Más preguntas?